Bueno, ahora presentaré al doctor Gustavo Moreta Pedernera, médico nefrólogo, con el tema beneficios actuales de diálisis peritoneal y con el tema nuevas guías de peritonitis en diálisis peritoneal. El doctor Gustavo Moreta, secretario académico, capítulo latinoamericano Diálisis Domiciliaria, miembro titular de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, especialista universitario en nefrología, Universidad Nacional de Córdoba, doctorado en medicina universitaria, Universidad Católica Argentina, especialista en ciencias de la educación, Universidad de San Andrés, maestría en dirección de empresas farmacéuticas, Universidad San Pablo, posgrado universitario en calidad en la Universidad de Barcelona. También es autor de Chapter Nephrology in Argentina. Doctor Gustavo Moreta realmente tiene un gran currículum. Estamos bendecidos por su presencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es muy lindo volver a Tacna. Sé que acompañándonos hay enfermeros, hay médicos nefrólogos, hay médicos generales también. El tema que voy a hablar es bastante específico, es sobre diálisis peritoneal, y la idea es hablar de ciertos puntos actuales del tratamiento de diálisis peritoneal. La enfermedad renal crónica es una epidemia. El siglo XXI está dado como, a pesar de lo que nos pasó con el COVID, el siglo XXI se lo espera que sea una epidemia de enfermedades crónicas. Dentro de esas enfermedades crónicas está, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, pero también la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es una patología que es muy pesada desde el punto de vista de la familia, que tiene que enfrentar, como planteaba una compañera recién hace poquito, al enterarse del diagnóstico. Y para nadie tener un diagnóstico crónico que lleva al pensamiento de la finitud y de la muerte es fácil de enfrentar. El hecho de que somos finitos y que nos vamos a morir está desde el día que nacimos, ¿no? Es como que venimos con el código de barras que nos dice que nos vamos a morir, pero no somos conscientes de la muerte. Cuando una persona recibe la información de que tiene una enfermedad crónica, sea cual fuera, y esa enfermedad está ligada a la posibilidad de morirse, toma conciencia de que esto va a ocurrir, pero muchas veces es preferible no tener ese conocimiento de la finitud y vivir como que nada ha pasado. Esa situación, donde la persona no se hace cargo que tiene una enfermedad, la vemos habitualmente cuando alguien continúa fumando sabiendo que tiene, por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica, o una persona que sabe que tiene obesidad o que tiene diabetes, sigue comiendo hidratos de carbono. No es algo que no ocurra, es algo muy común y que obedece un poco a cómo vivimos este concepto de la finitud. Entonces, cuando una persona enfrenta una enfermedad de este tipo, no muchos órganos pueden ser reemplazados por un medio artificial. Por ejemplo, cuando uno tiene un problema cardíaco y tiene que ir a un trasplante cardíaco, existe un aparato que se llama Novacor, que es un aparato artificial que se coloca dentro de la cavidad, que por un tiempo permite la espera de un trasplante con un donante de un corazón, pero por muy poquito tiempo. Cuando a una persona no le andan los pulmones, podemos tener el respirador, pero es por poco tiempo. La única técnica que ha permitido sobrevivir mucho tiempo a personas que tienen una enfermedad terminal es la diálisis, y se utiliza un dispositivo o una máquina que lo permite. Uno es la máquina de hemodiálisis y otro es la diálisis peritoneal, que también es un dispositivo. Si vemos, para pasar, es ahí, ¿no? Ahí está. Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con el tema de la diálisis peritoneal, hay una serie de puntos que forman hoy lo que ha pasado en este momento con la diálisis peritoneal en su historia. Por un lado, vamos a hablar de la supervivencia de la técnica. ¿Esto qué quiere decir? Como hay dos técnicas, está la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, lo que uno debería saber es con cuál técnica el paciente
no solo tiene calidad de vida, sino que vive más tiempo, ¿de acuerdo? Porque lo que uno quiere, si lo vemos desde el punto de vista de la persona, es vivir lo más tiempo que puedo. Si lo veo desde el punto de vista del sistema sanitario, es cómo hago, ya que esto es una terapia que tiene dinero, cuesta al Estado, a salud, a MINSA, le cuesta la terapia, ¿cómo hago para que la persona vive más tiempo con la mejor calidad de vida posible? O sea, voy a gastar dinero en el sentido de que la persona tiene una buena calidad de vida hasta que esto finalice, hasta que la persona fallezca. Y ahí viene la selección de la modalidad, de la técnica que voy a tener, pero también la modalidad del paciente. No todos los pacientes pueden ir a una técnica específica. Por ejemplo, si una persona no tiene el abdomen bien, tuvo una cirugía abdominal, no puede ir a la técnica de diálisis peritoneal que usa el abdomen. Si una persona no tiene vasos sanguíneos, no va a poder, o tiene malos vasos sanguíneos, o tiene una aterosclerosis que le impide tener un buen flujo, no va a poder tener un acceso vascular. O sea que ambas técnicas, ya sea la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, tienen contraindicaciones o hay una selección de la modalidad del paciente para que el paciente pueda ir a esa técnica. Hay que pensar las vías de acceso a la diálisis peritoneal. Y cuando hablamos de este punto, es lo que se llama los cuidados antes que la persona ingrese a diálisis. Esto es la educación que el paciente tiene que recibir para que pueda decidir qué modalidad de diálisis va a tener. Hay un punto allí también que es cómo se implanta el catéter. Ahora hay una actualización y se sabe de que los pacientes, que las técnicas son muchas. Una es porque un implante que el propio nefrólogo coloque el catéter por punción o que lo haga un cirujano por laparoscópica. Son diversas técnicas para poder colocar el catéter de diálisis peritoneal, pero ahora hay técnicas avanzadas de laparoscópica que permiten ver si cuando colocamos el catéter hay bridas o hay algo que impida colocar el catéter en forma adecuada y limpiarlo, por así decirlo, para colocar el catéter. Hay nuevas técnicas, hubo desarrollos en la conexión de los diversos dispositivos de diálisis peritoneal. Hay que pensar en cómo ahorrar glucosa. ¿Qué me está diciendo el doctor con eso? La diálisis peritoneal va a utilizar un catéter, dos bolsas, una bolsa llena de líquido y una bolsa vacía. Esa bolsa llena de líquido tiene azúcar, porque el azúcar va a permitir sacar líquido en el tiempo que queda dentro de la cavidad, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener dos tipos de bolsas unidas por un dispositivo. Esto es importante porque cuando uno agarra y mira los diversos elementos que tenemos para tratar a una persona, podemos tener, por ejemplo, un medicamento, un antibiótico, pero también tenemos dispositivos. Puede ser un inhalador, ¿no? para el asma, por ejemplo. También un dispositivo puede ser un tomógrafo. También un dispositivo puede ser un catéter, ¿no? Coloco un catéter dentro de la sangre para lo que fuera. O sea que hay dispositivos, en el caso particular de la diálisis peritoneal, hay dispositivos específicos que tienen ciertas características que permiten realizar el tratamiento. Y eso significó un desarrollo de esa tecnología, desde bolsas de vidrios a diversos tipos de plástico, a estructura de lo que sería la ingeniería de la construcción de ese dispositivo para cada vez tener menos complicaciones en el paciente de diálisis peritoneal. Y por último, tenemos que esa tecnología se ha modernizado. Hoy tenemos la posibilidad de hacer gestión remota, esto es a partir del celular o de una computadora, hacer que el paciente que está en la casa, indicar la diálisis para que el equipo que está en la casa haga lo que decimos desde la computadora. Ese tipo de gestión remota también ha aparecido en el último tiempo. Bueno, este es un tema que me parece importante de verlo. Ahí pueden ver las dos gráficas. En azul, se ve HD y en amarillito se ve PD. Y lo que está diciendo es la cantidad de muertes cada 1000 pacientes por año. Y como pueden ver, a partir aproximadamente del 2007, la mortalidad en PD es menor que la hemodiálisis. Este punto no es menor. Y esto también se ve en diversas... en diversos artículos que han mostrado ahí, lo tenemos para que ustedes después puedan tenerlo. Hay muchos artículos que están diciendo esto, que están viendo que la sobrevida es mayor en diálisis peritoneal versus hemodiálisis. Aquí vemos un estudio también importante del año 2019 de la Sociedad Coreana,
donde pueden ver allí en rojo la mortalidad de PD y en negro la mortalidad de hemodiálisis. Como ustedes pueden ver, ocurrió lo mismo a partir del 2007 en adelante. La mortalidad en diálisis peritoneal es menor que la de hemodiálisis. Esto es tan importante que miren esto. Esto es el dato americano del 2022. Esta es la mortalidad en el final de diciembre del 2022 en los Estados Unidos. Y como pueden ver, fíjense, en hemodiálisis, en la tasa de muertos por 1000 está casi en 200 y en diálisis peritoneal está en 16. O sea que el propio dato estadístico de Estados Unidos está diciendo que la mortalidad es menor en diálisis peritoneal. Ah, perdón, justo no había pasado la gráfica, ahí lo ven, ¿no? Ahí está la diferencia que les comentaba de mortalidad entonces entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. Esto es el registro americano del 2022. Si uno ve, entonces, hay un nuevo concepto a partir del 2006, del 2007, que se llama diálisis peritoneal moderna, que vino a cambiar los resultados que teníamos previamente de diálisis peritoneal. ¿Y en qué consiste este tema de la diálisis peritoneal? Porque, ¿qué se pasó? ¿Se inventó un aparato nuevo? ¿Hay una nueva solución? No. Lo que nos dimos cuenta es que había que aprender fisiología peritoneal para entender cómo funcionan los líquidos dentro de la cavidad y con ello prescribir de una manera adecuada. Yo les cuento, esto ya lo dije varias veces, por ahí no sé si ya lo dije alguna vez por acá, pero para mí el problema lo tuvo la industria. Yo trabajo hace muchos años ya en la industria, pero el problema lo tuvo la industria. La industria dijo de que la diálisis peritoneal la podía hacer solamente el enfermero, que el médico no tenía que participar de los programas y solamente iba cuando había complicaciones. Y este fue el grave error. El médico, como habíamos hablado, junto a la enfermera y de todo el equipo transdisciplinario, es necesario para obtener los resultados que hemos visto que han pasado en el resto del mundo. Digamos, si no existe una transdisciplina, es muy difícil de trabajar. Y sin un médico responsable del programa que evalúe pacientes, no solamente la complicación, sino cómo funciona el programa. ¿Están bien educados los pacientes? ¿Quién entrenó a la enfermera? ¿No? O muchas veces pasa que hay una enfermera que es muy buena entrenadora y de golpe esa enfermera se va porque le tocó jubilarse, porque tuvo vacaciones, y es como que venía con una luz atrás, con un foco. Era la única que entrenaba. No está ella y nadie puede entrenar. El médico no sabe cómo entrenar, muchos colegas no saben cómo hacer el procedimiento de diálisis peritoneal. Entonces, ahí nos encontramos con un problema de cómo es el sistema de educación del médico y de la enfermera en la institución para que el médico y la enfermera puedan hacer los procedimientos y reentrenar nuevos profesionales. Bueno, entonces, cuando uno mira diálisis peritoneal moderna, me voy a encontrar con estos 4 puntos. Ahí aparece la bandera de Francia, la última, Francia es la segunda. Pero bueno, aquí tenemos, me refiero al mundial, vemos que la buena prescripción, ¿de acuerdo?, es fundamental para que el paciente tenga buenos resultados. La buena conectología y el buen aprendizaje del paciente. El manejo de riesgos lo vamos a ver a posterior. Ahora, entonces, cuando uno hablaba recién, cuando la compañera me planteaba el tema de la necesidad de nutricionista o del trabajo social o de la visita domiciliaria, es qué recursos necesito para que un programa realmente funcione bien. ¿Cómo hago para que realmente la diálisis peritoneal esté centrada en una persona y obtener los resultados que está teniendo hoy el resto del mundo y no ocurren en Latinoamérica? No ocurren en Latinoamérica porque necesito pensar qué recursos, lucharlos y pelearlos. No hay manera sino. ¿Qué protocolos son necesarios? Y acá viene una cosa importante. Nos gusta mucho leer protocolos. Yo me acuerdo cuando era residente de medicina interna, después fui de nefrología, y andaba con el Stanford de antibióticos en el bolsillo, ¿no?, del guardapolvo, ¿no? Y en el hospital lo único que tenía era penicilina y clonofenicol. Pero yo agarraba y me leía a ver si usaba imipenencia. En esa época no teníamos, ¿no? Pero yo sabía el protocolo americano o europeo o la última guía, y sin embargo un protocolo tiene sentido cuando lo implemento en el hospital en el que trabajo. Para eso tengo que saber qué medicamento está disponible. Si no, ¿qué sentido tiene tener un protocolo que no lo puedo implementar? Yo voy a hablar más adelante de la actualización de las guías
de la ISPD, en la cual formo parte, con respecto al tratamiento de peritonitis. Y ahí voy a plantear qué hace Tacna para el tratamiento de la peritonitis. Porque si yo voy a leer el protocolo y luego no lo puedo aplicar, digamos, hay un desfasaje entre lo que leo y lo que hago. Y ese es el problema grave que tenemos que resolver. Entonces, si no puedo tener un protocolo adecuado, ¿qué resultado voy a esperar? ¿Y cómo voy a organizar el programa en general? Entonces, vamos a ver que voy a requerir recursos científico-técnicos, que esto es claramente ser fisiología peritoneal aplicada, recursos humanos, ¿qué formación tienen los recursos? ¿Está formada la enfermera? ¿Está formado el médico en la nueva diálisis peritoneal moderna? ¿Qué recursos físicos y humanos requiero? Y cuando hablo de recursos físicos, hablo también del espacio. ¿Qué ocurre? Que muchas, que no pasa acá porque ustedes tienen, en el caso de salud, tiene una de las unidades más bonitas del país de diálisis peritoneal, en su estructura y en su trabajo. Tacna está bendecida con eso, no ocurre en todos los lugares del Perú, ni en todos los lugares de Latinoamérica. Pero cuando uno habla de recursos, habla entonces del personal humano. Ustedes, por ejemplo, aquí en Tacna, en el salud, hay un odontólogo que revisa a los pacientes de diálisis peritoneal. Es el único lugar del país que vi que tiene un odontólogo. ¿Sigue trabajando el odontólogo? ¿Sí? Ah, claro. Pero me pareció maravilloso, esto fue hace 2 años, creo que cuando vine, que me pareció maravilloso que tenga un odontólogo. O sea, fíjense lo bueno también que tienen como recursos, pero también, por ejemplo, la posibilidad de hacer una visita domiciliaria. Esto quiere decir que el hospital debe proveer, el hospital MINSA o de salud, el transporte o el teléfono o la computadora para que la persona pueda hacer, y con eso se requieran recursos financieros para lo mismo, ¿no? Bueno, rápidamente voy a tocar algunos puntos de fisiología peritoneal. Sé que por ahí este tema puede ser complejo para el que lo ve por primera vez, para el que no trabaja hoy o no ha tenido formación previa en diálisis peritoneal, pero hay una serie de puntos que cuando uno prescribe va a decir cómo el paciente va a tener que hacer la diálisis, cuántas bolsas va a usar por día, cuánto volumen va a utilizar por día, qué concentración de bolsas va a utilizar. Hay 3 concentraciones que se refieren a la concentración de azúcar: 1.5, 2.5 y 4.25. Esas son las concentraciones que hay y el médico tiene que prescribir de acuerdo a eso. Entonces ahí va a tener presente la mecánica simple, la cantidad de volumen que coloco, el tiempo de permanencia, la presión intraperitoneal, porque si yo pongo líquido en la cavidad, se distiende la cavidad y eso va a generar una presión dentro del abdomen que va a terminar influyendo en los resultados clínicos. Reclutar poros para que funcione correctamente la membrana y el control del volumen. Esos son los puntos más críticos. Voy a tener que ver cómo depura urea, cómo depura creatinina, cómo lo tolera el paciente a esa cantidad de líquido en la cavidad, cuánto tiempo le voy a dejar ese líquido, 4, 6 horas, 3 horas, lo voy a dejar en una cicladora durante toda la noche haciendo ciclos de 2 horas. O sea, tengo que ver varias cosas para poder prescribir. Cuando el médico tiene que prescribir, tiene que pensar todo eso. Y cuando digo la carga de azúcar, también estoy relacionando a qué come el paciente. Si yo quiero sacarle líquido y le pongo, y el paciente tiene una glucosa de 500, porque era diabético o porque no tenía el control adecuado, cuando le coloco la bolsa yo no voy a tener la fuerza osmótica para sacar agua. El paciente se va a sobrecargar. Hay una relación allí entre lo que ocurre que le pongo el líquido en la cavidad, eso lleva azúcar, la comida que recibe el paciente, que también tiene hidratos de carbono, la cantidad de glucosa en sangre que va a permitir la salida de líquido o no. O sea que todo eso forma parte de la prescripción. Hay un estudio muy importante que se llama DEMEC, que fue hecho por México. Me encantaría contarles la historia, se lo voy a contar muy breve. Estados Unidos y Canadá habían dicho que había que poner mucha cantidad de líquido por día y que había que cada vez aumentar más líquido. Si le poníamos 4 bolsas de 2 litros, Canadá y Estados Unidos dicen no, hay que ponerle 10 litros, hay que ponerle 12 litros. Decían que a mayor cantidad de volumen por día, el paciente sobrevivía mejor. Y hubo un grupo de mexicanos, latinos, en lo cual estaba el doctor Paniagua, que dijeron, no creo, vamos a hacer un estudio donde vamos a comparar si yo le pongo el volumen que dice CANUSA, Canadá y Norteamérica, o le pongo menos volumen si realmente viven más o menos. Y ellos hacen esta gráfica que, como pueden ver,
era igual. Si yo le ponía más volumen o menos volumen, los pacientes vivían lo mismo. Esto de verdad fue una cosa inédita para los médicos investigadores en nefrología en Latinoamérica. Nadie había logrado cambiar las guías DOCI, que son unas guías internacionales que están básicamente manejadas por los países centrales, por los países europeos, América, Norteamérica, Canadá y Australia y Nueva Zelanda, son los que básicamente manejan, toda la evidencia científica está manejada por esos países que acabo de hablar. Esta fue la primera vez que un mexicano le dijo, está mal lo que ustedes están diciendo. No le creyeron, nada le creyeron. Le dijeron, usted está mintiendo, le pidieron todos los resultados y estuvieron 4 años para aceptarle el trabajo. Porque decían, ¿cómo puede ser que un latinoamericano, que un mexicano cambie la historia de la diálisis peritoneal y de la nefrología en particular? Hasta que en Hong Kong, un doctor, se llama Seto el doctor, hizo lo mismo y le dio razón a los mexicanos. Y se logró cambiar una guía internacional por el estudio hecho por latinoamericanos. Y luego vamos a ver al finalizar de este tiempo de trabajo que tenemos, en fallo renal agudo, la evidencia más alta de diálisis peritoneal en fallo renal agudo, ¿quién lo da? Brasil. La doctora Gabriela Ponce, en Brasil. O sea, podemos decir que los latinoamericanos en diálisis peritoneal estamos bastante bien en lo que es en la generación de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es lindo tenerlo presente. Vamos a ver si me sale pasarlo. Ahí está. Este es otro punto que recién comentaba a Carmencita, ¿no? Decía, bueno, le preguntaba al doctor Tasaico recién cuántos pacientes, cuál era la complicación más frecuente que veía en todo el control de los más de 1.100 pacientes que hay en la técnica Bacter en el Perú. Y realmente el problema más serio es la sobrecarga hídrica, pero no pasa solamente en Perú, pasaba en este estudio. Fíjense que en este control de 28 centros en Europa encontraron que solamente el 40% estaba sin edemas, el 7% estaba deshidratado y el 53% estaba con mucho líquido y sobre todo sobrehidratado un 15%. Entonces este era un tema bastante serio y, como recién comentó Carmen también, está asociado a hipertensión. Pero miren lo que pasaba. Este grupo que ven acá, en este valor está el 0. Acá no hay sobrecarga hídrica. Acá está deshidratado. Sin embargo, estaba un grupo hipertenso. O sea, había un grupo de pacientes que, estando sin agua, estaba hipertenso. Y esto es distinto a lo que ocurre con la otra técnica de hemodiálisis, donde está asociado la retención de agua a hipertensión, en DP también, pero hay un grupo de pacientes en DP que no ocurre eso. Están secos, no tienen agua, pero están hipertensos. Lo que ocurre en DP es que el sodio se mueve distinto, no va con el agua. Eso es un gran descubrimiento que se ha hecho y de eso determinó de alguna manera el cambio en la prescripción y los resultados que hoy vemos de mejor sobrevida, porque hay mejor manejo de la hipertensión, mejor manejo del sodio. Entonces, la buena prescripción va a separar la ultrafiltración, sacar agua, de sacar sodio. Hay que pensar 2 componentes por separado. Y esto realmente era importante. Esto que comentó Carmen también, viendo lo que pasaba en el seguimiento del peso y qué pasaba en el tiempo, está claramente evidenciado en este trabajo. Este trabajo está diciendo cómo la gente, si no tiene un control adecuado del agua y control adecuado de la presión arterial, vamos a ver que cada año aumenta más de 1,5 litros, 1 por 4 litros por año, lo cual tiene mayor riesgo cardiovascular, riesgo para el diabético, casi 50% más de mortalidad. O sea que esto que estamos diciendo ocurría. Bien. Esa esta, ¿no? Ahí estamos. Esto también es otro estudio que hicieron en Europa, mostrando con la cicladora la cantidad de líquido que tenía que sacar la cicladora para que la persona no se muriera, y estableció un valor que es arriba de 750. También vieron la cantidad de remoción de sodio y dijeron que si el paciente saca sodio por día más de 180 miliequivalentes,
lo ideal arriba de 232 milimoles, el equivalente son iguales, el paciente sobrevive más. Fíjense en la tabla, fíjense allí cómo si no saca la mortalidad a los 2 años, si está en este grupo, la mortalidad a los 2 años es casi del 50%. Entonces, este punto de manejar el sodio por separado del agua es crítico en diálisis peritoneal. Y para eso hay que hacer un seguimiento bastante estricto. Entonces, sí, sin duda, lo que hay que hacer es sacar agua, pero también sacar sodio. Son las dos cositas. Hay un modelo de la membrana peritoneal que se llama el modelo de los 3 poros. Voy a mostrarlo acá rápidamente en la gráfica. No se asusten con todo esto, lo voy a decir rápido acá para no volverlos locos. Esta es la membrana peritoneal, ¿de acuerdo? Estos son los capilares y estos son los linfáticos. Lo que va a ocurrir es que hay 3 poros en el capilar. Uno chiquitito, que es el ultraporo, el poro pequeño y el poro grande. 3 tipos de poro tiene el capilar. El que quiero que presten atención es el ultraporo. El ultraporo es chiquitito, es una proteína y sale solamente agua libre, no saca sodio. Es como que sale agua destilada. Entonces llega a la cavidad solamente agua sin sodio y va a diluir la cavidad, va a bajar la concentración de sodio dentro de la cavidad peritoneal. Mientras que el poro del medio, el poro pequeño es el que saca urea y creatinina y los otros solutos, y el poro grande es aquel que va a permitir la salida de proteínas, que tiene realmente un impacto importante en diálisis peritoneal, porque sale una proteína que es mala, que es la beta-2 microglobulina, y que es la que genera el dolor articular. Les cuento una historia para entretenerlos un poco antes que se me duerman y queden en coma todos. Era más o menos el año 1982, ¿de acuerdo? Yo siempre hago la referencia que estaba Madonna cantando Like a Virgin, y en ese momento Sachin y Ghosh, 2 médicos muy famosos, que después descubren el KTB, que es una medida de la adecuación, es decir, qué dosis de diálisis doy, se daban cuenta que bajando la urea los pacientes vivían mejor. Pero de golpe, en la unidad había pacientes de hemodiálisis que hacían el KTB, pero esos pacientes de hemodiálisis tenían mucho dolor articular. Y había pacientes en diálisis peritoneal que no tenían tanto dolor articular. Y se dieron cuenta que la membrana peritoneal era una membrana de alto flujo. Se comporta como un filtro de diálisis de alto flujo porque permite el pasaje de proteínas, entre ellas la beta-2 microglobulina. Eso fue, se dieron cuenta en el año 1984. En ese mismo momento estaba este profesor, el doctor Tardowski. El doctor Tardowski crea esta prueba. Vamos a pasarla. Ahí lo ven al doctor. ¿Y qué ocurre? Acá estamos viendo glucosa y acá creatinina. En el momento cero, en el comienzo de la prueba, está el líquido en la cavidad peritoneal, ¿de acuerdo? Yo voy a sacar una muestra en la sangre y una muestra en el líquido peritoneal en las 2 horas. Y lo que va a hacer es pasar, acá no hay creatinina, porque el líquido recién ingresó, líquido fresco, y a medida que pasa el tiempo, va pasando la creatinina hacia la cavidad peritoneal, pero luego se drenada como si fuera orina, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo y la velocidad que pase determina el tipo de membrana peritoneal. Unos que son rápidos, que pasa muy rápido la creatinina, y otros que son lentos, que va muy poquito. Eso se da cuenta Tardowski también en los 80. O sea que en el 80 había buena música y había gente pensando. Bueno, ahora también, ahora también hay mucha gente pensando. Lo que ocurre allí, entonces, que va a pasar que en ese poro pequeño en el cual lo ve el doctor Tardowski, va a encontrarse que hay un gradiente de difusión y un tiempo de difusión. Por ejemplo, hay otro test que a posterior ocurrió, lo estoy contando muy rápido, porque no era la idea de dar fisiología peritoneal, pero hay otro test que mide la capacidad de pasar la glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Yo le pongo glucosa a la persona, ¿con qué rapidez pasa la sangre? Ese es otro test que lo hizo un italiano, Vincenzo Lamiglia, que se llama, justamente es un test que permite la conductancia de la glucosa. Así que hay 2 pruebas que voy a hacer yo. Por un lado, voy a estar haciendo el PET del doctor Tardowski, y por otro lado, voy a estar haciendo el mini PET de Vincenzo Lamiglia, que van a permitir estudiar la velocidad que pasa la urea, la velocidad que pasa la creatinina
la velocidad que pasa el fósforo y la velocidad por la cual pasa desde el líquido peritoneal a la sangre la glucosa. Eso es fisiología peritoneal, estudiar los tiempos en los cuales va pasando de un lado para otro para poder prescribir lo mejor posible. Y aquí ven esta gráfica que les dice eso. Miren, acá está viendo la urea, acá los distintos tipos de peritonitis, cuánta urea saqué a la hora. Si es un peritoneo bajo, voy a sacar el 20. Si es un alto, el 70% que tiene la sangre. Y lo mismo va a pasar con la glucosa. Acá vemos la creatinina, ¿de acuerdo? Va a ver que tarda más tiempo. La glucosa es al revés. Estas pruebas se hacen en la unidad de diálisis peritoneal. El colega, el médico tiene que verlas, la enfermera tiene que poder interpretarlas para poder indicar si la prescripción está en forma adecuada. Bien, todos estos puntos forman parte de lo que sería la prescripción y vamos a ver, ¿estoy volviendo? Vamos a ver que para cada soluto hay un punto para trabajar. Tenemos que ver qué ocurre con el fósforo, qué ocurre con la carga de glucosa y qué ocurre con el calcio. El aprendizaje. Carmen ya habló muy bien de lo importante que es la adhesión terapéutica y es un punto fundamental de este tema. Ahora, cuando uno habla de buena conectología, voy a presentar este trabajo. Este es el primer trabajo hecho comparando distintos dispositivos, ya sea de Bacter, o Fresenius o Gambro, que son empresas que proveen servicios de diálisis. Y está hecho por lo que sería el Registro Nacional de Nueva Zelanda y es un estudio que está de alguna manera hecho en evidencia real. Está diciendo en una gran cantidad de pacientes, 13.438 estaban con el sistema Bacter, 2.800 con el sistema Fresenius y con el sistema de Gambro estaban 2.000 y algo. ¿De acuerdo? 289, perdón. Y fíjense, se lo muestro muy rápidamente, esto lo pueden ustedes ver, les voy a dejar donde verlo. Fíjense la tasa de peritonitis. Aquí van a ver el acumulado, 0,70 episodios. Aquí ven el de Bacter, 0,66. Aquí el de Fresenius, 0,88. Y el de Gambro, 1,38. O sea, era mucho más riesgoso el producto de Gambro en poder producir complicaciones como la peritonitis que los otros dos, tanto de Fresenius como de Bacter. Y cuando uno compara Fresenius y Bacter, si uno va a comparar los dos sistemas, va a encontrarse, ¿no es cierto?, que lo de Gambro perdía un 47%, el de Fresenius un 10% más alto, la aparición de peritonitis, en comparación con los sistemas de Bacter. Esto lo dice el Registro Nacional de Nueva Zelanda. No está esponsoreado por la industria, ¿de acuerdo? Es un registro hacia atrás, evaluando los dispositivos que tenía el país. Me refiero a las diversas marcas. Es algo que uno debería pensar también. Aquí vamos a mostrar el de Bacter. Esto es todo lo que viene. Fíjense, ahí está el pacientito, ahí están las bolsas. El paciente va a requerir una bolsa que se llama bolsa gemela, una serie de conectores. Fíjense este punto que es el adaptador de titanio, que vamos a hablar más adelante, y la línea de transferencia junto con el minicap. Estos son todos los dispositivos que van a hacer que el paciente pueda conectarse. Hay un tema que también es importante tener presente, que está relacionado con los dispositivos, que es el tema de la contaminación. Es muy común decirle al paciente que no toque la parte azul. Esto quedó en la historia del entrenamiento, cuando no es real. Si ustedes se pueden ver, la conexión nunca va a tocar el líquido que va adentro, ¿no? El líquido va acá, esta parte está sobre este lado, es imposible que se contamine, por más que el paciente toque la parte azul. En un momento del entrenamiento se dijo de esa manera, pero bueno, en realidad el conector, es el set de conexión de transferencia, tiene un conector macho y otro hembra, que impide que genere esta dificultad. A veces uno tiene que repetirlo esto porque los pacientes si no se quedan asustados para todo esto. Y el tema más importante, lo ven ahí en el título, es la contaminación húmeda. Para que ustedes les tenga claro, tan importante como lavarse las manos y secarse. Si el paciente, yo le enseño durante 2 horas a lavarse las manos, le hago un lavado quirúrgico, media hora aprendiendo el lavado de manos y no le digo cómo secarse. Y peor, no le doy con qué secarse. Cuando hacen la licitación, no piden papel, por ejemplo. Entonces el pobre paciente está en la casa
¿Y qué agarra? La toalla que tiene, que se secó toda la familia para secarse. O si no, usa el papel de cocina, que no tiene la misma consistencia, entonces cuando se seca queda resto de papel, queda papel pegado en el mismo sector. Eso genera resto de gotas que van a generar la contaminación bacteriana. Entonces cuando hablamos de contaminación húmeda, hablamos de eso. Pero también ocurre, cuando yo tengo el conector, hay el titanio viene con 22 rosquitas para meterlo dentro del plástico. Si yo uso uno de plástico que no corresponde al sistema, no cierra bien. Y hay pequeñas gotitas casi imperceptibles que el paciente no se da cuenta, o por ahí se me mojé un poquito, veo que está húmedo. Esa pequeña gota también es contaminación húmeda. Y cada vez que eso ocurre, empiezan a crecer bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, la contaminación húmeda, vuelvo a repetir, está relacionado fundamentalmente con el conector, por eso pensaron la importancia del conector de titanio. También vamos a ver que está relacionado asimismo con el catéter, ¿no? El catéter no solamente va a haber contaminación húmeda, sino que puede generarse un biofilm, que es como una especie de plástico, por así decirlo, una babasa que va a estar tanto en el escafe interno como en el escafe externo, pero también puede estar hasta en todo el catéter, y esa micro película contiene bacterias que no va a llegar el antibiótico y que es responsable de alguna manera de la peritonitis recidivante o repetitiva, ¿de acuerdo? Entonces, tener presente esto es clave. Y si uno ve la línea de transferencia también tiene un tiempo de cambio. Este es cómo va a crecer, cómo crece el BAM o biofilm, y ahí ven cómo están todas las bacterias que viven dentro de este glicocali que se genera. Bien, ahora vamos a hablar entonces del buen aprendizaje. Rápido, vamos a pasarlo rápido, con esto van a entender un poco cómo es la técnica. Hay 3 puntos que vamos a estudiar de la técnica, a grandes rasgos. Preparación, conexión y desconexión. Esto también es una novedad. Aunque parezca sea simple, es una novedad porque se divide en 3 partes ahora el entrenamiento que el enfermero tiene que hacer. La primera parte es solamente conectar. Y la idea es, como dijo Carmen, en que cada fase del procedimiento el enfermero pueda transmitirle conocimientos científicos técnicos al paciente, para que razone por qué tiene que hacerlo. Si memoriza, se lo va a olvidar. Si razona, es menos probable que se olvide. ¿De acuerdo? Entonces, tener presente estos detalles van a ayudar a entender. Primero, lo que le voy a decir al paciente es que prepare. Mire si el área de trabajo está limpia. Puede ser que use técnica aérea o mesa. Tiene que solamente estar limpia. Ver que la mesa no tenga polvo, limpiar con agua y jabón. Perdón que no había avanzado ahí. No tomó la imagen. Bueno, pero básicamente es lo que les comento, digamos. El lavado de mesa es fundamental que tenga, sobre todo, se limpie la mesa con hipoclorito o con agua. Cuando yo pongo alcohol en la mesa, el alcohol no va a desinfectar y generar un área estéril, porque el alcohol a los 3 minutos se volvió a contaminar, se evaporó y ya no está. Entonces, enseñarle al paciente que limpie la mesa con alcohol puede ser innecesario, ¿de acuerdo? Lo más importante que tenga presente el paciente es que emplee la técnica limpia, que se coloque la mascarilla, que se lave la mano, retire la línea prolongadora, controle la solución, y solamente esta idea de la primera parte de la mesa es que entienda que va a utilizar una técnica limpia. A posterior, tiene que entender estos conceptos rápidos: limpio, aséptico y estéril, para que pueda él ver dónde tiene que tener cuidado: en el interior del tapón, en la punta del equipo, en el extremo del conector, y por supuesto es crítico el rol de la educación como acto terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Educar es como dar un medicamento, es como darle un antibiótico. Si yo educo mal, estoy prescribiendo mal. La educación es la base del tratamiento de diálisis peritoneal. Por lo tanto, tiene que tener su tiempo y su estructura para poder hacerlo. Lo que voy a hacer para evitar la contaminación es el lavado de manos, el correcto secado, el uso de la mascarilla, el gel alcohólico, flash o cebado, y puede ser una posición donde el paciente tiene la manito así, que se llama posición de rezo. Todo esto son los lugares donde se puede contaminar el sistema. Fíjense, desde arriba
Cuando uno, esto por ejemplo en cicladora, voy a enchufar, va a estar en la espiga. En la manual no tiene espiga, va todo unido, pero ahí puede haber contaminación intraluminal o puede proceder a partir del orificio donde sale el catéter. O sea, por allí pueden entrar gérmenes. El lavado de manos, como dijimos, es fundamental, el secado es fundamental, y el gel alcohólico también es fundamental porque una vez que esté eliminado la suciedad, debe, después que esté secado, aplicarse el gel alcohólico y tiene que ser arriba del 60%. Este tema es crítico, que el alcohol tenga el 60%, porque los pacientes compran el gel alcohólico cosmético que tiene 55, 50, no tiene poder bactericida, por lo tanto es solamente una cuestión cosmética. Prestar atención a qué alcohol está usando el paciente. El flash cebado tiene una evidencia clara de que evita la contaminación, y estos son todos los pasos para pensarlo, qué hace y qué pregunta puedo hacerle para que el paciente se dé cuenta si está haciendo correctamente las cosas. Bueno, hemos visto varios de estos puntos, ¿de acuerdo? Solamente el tema de la carga de glucosa, le estoy dando glucosa al paciente, sabemos que tiene problemas, que puede desarrollar alteraciones del metabolismo, como hiperglucemia, aumento de los lípidos, enfermedad cardiovascular, y va a impedir o va a terminar dañando la membrana. Y esto sí quiero que lo aprendan. Miren, si yo coloco una bolsa de 1.5, 2 litros, en 1 litro hay 15 gramos, en 2 litros entonces hay 30 gramos. La cantidad de calorías que aporto son 120. En una bolsa de 2.5, la misma cálculo, hay 200 calorías. En una bolsa de 4.25 hay 42, 85, 340 calorías. Es muy común cuando el médico prescribe utilizar, por ejemplo, 4 bolsas de 2.5, porque no quiero poner una de 4.25 o la de 1.5 no me saca líquido, uso 4 bolsas de 2.5, porque se supone que estoy cuidando la carga de glucosa. Pero miren lo que pasa si lo calculo, si lo sumo. Miren esto, acá estoy usando 2 bolsas de 1.5, 120 calorías, una bolsa de 4.25 y una bolsa de 2.5, son 780 calorías. Versus que si le doy todas de 2.5 son 800 calorías. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que pensar es la caloría del día que le estoy aportando al paciente. No la caloría que doy en una bolsa. Esto es importante de entender, porque fíjense, si yo lo pongo en la balanza y coloco esta solución, al poner esta bolsa estoy sacando sodio y estoy sacando agua. Mientras que si yo uso el otro esquema, es probable que no saque sodio y que retenga agua al paciente. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que hemos charlado es para decir que la prescripción es importante? Cómo indicar la bolsa, los tiempos, el tipo de concentración y la carga de glucosa para que el paciente realmente pueda tener buenos resultados. Esto sí me pareció importante. Fíjense, el estudio 2, el 45% en Estados Unidos utiliza bolsa de 4.25 y el 25 icodextrina. ¿Qué quiere decir? Casi la mitad de los pacientes en Estados Unidos usan la bolsa de 4.25 una vez al día para poder controlar la ultrafiltración y el sodio. Y el 25 tiene icodextrina, o sea, fíjense que el 75% de sus pacientes tienen algo que saca sodio y agua. ¿De acuerdo? Acá todavía cuesta en Perú que las personas prescriban la bolsa de 4.25. Les ha quedado en la cabeza el miedo al daño de la membrana y no se dan cuenta que es la carga de glucosa total del día la que va a impactar en el daño metabólico en general, y no es una sola bolsa de 4.25, sino que es la prescripción adecuada. Con respecto a lo que hablaba Carmen, los programas educativos, los paso rápido. Hay un programa de inicio que tiene 2 fases. Fíjense que se propone que haya 3 sesiones, una en el domicilio, antes de mandarlo a la casa, y otra en el domicilio. Hay 2 visitas domiciliarias con acto educativo en el domicilio, educando en la casa del paciente antes de mandarlo al hogar, digamos, ¿no? Por lo tanto, la visita domiciliaria tiene un rol fundamental. Y luego el manejo a largo plazo, que es trabajar todos estos conceptos, ¿no? Trabajar lo que es la enfermedad cardiovascular, el manejo de diabetes y la enfermedad en general. Miren qué interesante que está esto. Esto adaptado a Salim Mujay. Salim Mujay es un médico americano maravilloso que habla sobre el manejo del sodio y del agua, y ha hecho esto sensible.
ver si el paciente orina. Si no orina y está con sobrecarga, ver si está la prescripción apropiada, el tiempo de permanencia y tonicidad dializado. Te está diciendo, fíjate, tiene bolsa 4, te está diciendo, fíjate, tiene bolsa 4,25. Y luego ver si está la educación adecuada, si el régimen es muy complejo, si está cansado, la dieta, si tiene catéter está mal, si está obstruido, tiene fuga de atrapamiento, y luego el PET. O sea que yo cuando tengo sobrecarga hídrica, lo primero que tengo que hacer es esto. Y hemos visto que la mitad de los pacientes tienen esta dificultad. Bien, si yo voy a ver entonces la atención centrada en el paciente, quiero disminuir la internación, reducir las complicaciones, mejorar la sobrevida, mejorar el manejo cardíaco y lograr tener resultados de mortalidad que tiene hoy los grandes países, tengo que ver estas cosas en la unidad: la tasa de infecciones, el cálculo del dropout y la sobrevida actuarial. Muchas gracias. Yo sé que si es mucho contenido, tengo que seguir ahora con peritonitis, se van a entrar en coma. El que quiera entrar en coma le damos 5 minutos, lo recuperamos. ¿Me entendieron? No, no entendieron mucho, la verdad. La verdad. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Sigo con la actualización de peritoneal, porque creo que sigo con peritonitis, ¿no? Se van a marear con tantas cosas. Seguimos con la que sigue entonces. Sí. Bueno, ahí estaba mi familia, ¿no? Nuevas guías de peritonitis. Es todo un tema, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando me piden hablar de peritonitis, es como que digo, siempre terminamos hablando de peritonitis, ¿no? Pero es uno de los problemas que tiene la diálisis peritoneal, sin duda. Y básicamente, a pesar de toda la tecnología que le hemos contado y que ha disminuido los episodios de peritonitis, sigue siendo un problema bastante serio. La mejoría ha sido básicamente por la bolsa gemela, por la quimioprofilaxis como pirosina en el orificio de salida, por la coprescripción de nistatino fluconazol en la antibiótico terapia, por mejor capacitación de los pacientes y por identificación, no llego a leerlo acá, y por mejor identificación de los factores de riesgo. Este punto es importante de tenerlo presente porque hay que entender los riesgos que el paciente asume cuando está en diálisis peritoneal y que están relacionados con la peritonitis. Vamos a charlar algunos de ellos. Y esto es lo que les contaba un poco, ¿no? Siempre está la guía Stanford, la guía de la ISPD, la normativa del hospital, el procedimiento o norma del hospital, pero luego el cumplimiento de esa norma, ese procedimiento es bajo. Y eso no pasa en nuestros países solamente, pasa en todo el mundo. Los médicos les cuesta explicar los procedimientos y al enfermero es un poco mejor, probablemente un poco mejor, pero también le cuesta aceptar saberlo y luego implementarlo. Y a veces no es que el médico o el enfermero no quiera, sino que el sistema sanitario no lo permite. Por ejemplo, si yo quisiera darle un antibiótico a un paciente en diálisis peritoneal, tal vez no pueda darlo como nefrólogo, tenga que ir a que lo dé otra persona o lo tengo que internar para poder dar el medicamento porque no lo puedo dar en forma ambulatoria, ¿no? Hay ciertas limitaciones que tienen diversas instituciones que hace que sea difícil el cumplimiento de las guías de práctica clínica. Definiciones, ¿qué es lo que dice la guía? Esto es igual, voy a tomar por lo menos 2 litros de líquido, que la persona ha tenido dolor, fiebre, un líquido turbio, voy a hacer un recuento, voy a tener más de 100 células con el 50% de neutrófilos, hago una tinción de Gram y voy luego a ver el cultivo. Tengo que pensar, de acuerdo al organismo causante, qué evento concomitante tuvo el paciente en ese momento y en qué episodio, o era una recaída o era el nuevo episodio de peritonitis. Fíjense que esta gráfica está muy buena. Lo que te dice es, vea del organismo, vea si el cultivo es positivo o negativo. Si hay infección, ver si recibió antibiótico previo, si tuvo bien hecha la muestra, qué método de cultivo tiene el hospital, si hay gérmenes atípicos. Y si es no infeccioso, pensar que puede ser química o alérgica. Y luego el evento. Creo que la peritonitis está relacionada al catéter o está relacionado a gérmenes entéricos. Hay que ver si tuvo diarrea, si tiene una apendicitis, si tiene alguna patología abdominal. Y si ocurre relacionado con el catéter, si tiene una infección del orificio de salida o túnel. O sea que cada vez que veo una peritonitis tengo que rápidamente sacar el cultivo y pensar eso. ¿Está relacionado con el catéter? ¿Está relacionado con el orificio de salida? El
paciente estaba con diarrea, estaba constipado. Tengo que pensar esa circunstancia para orientarme en las posibilidades de diagnóstico. Esto lo puedo usar, ¿no? Hola, hola. ¿Funciona? Sí. Hola, hola. Ahí está, mejor, así me muevo. Entonces, acá esto es interesante porque la idea es pensarlo en el momento que me entero. Esto ya lo conocen, cómo puede ingresar el germen. Puede venir directamente a través de la luz del catéter, alrededor del orificio de salida, puede venir entonces del intestino o puede venir de la vía hematógena. Allí van a llegar los gérmenes a la membrana peritoneal, ¿de acuerdo? Entonces, acá aparece una novedad. Esto es nuevo de la guía de diálisis peritoneal que acaba de sacar la ISPD. Introduce el concepto de peritonitis pre-PD. Ahí arriba se ve claramente la imagen para que lo entiendan. Acá es cuando el paciente comienza con los cambios o con el lavado. Si el paciente se colocó el catéter y en esos días, antes de empezar a hacer los baños, hace una peritonitis, ahora hay que registrarla. Antes no la registramos. ¿De acuerdo? No la registramos ni el conteo. Ahora sí, porque se ha visto que subestima la tasa de peritonitis. Y el otro punto también es cuando la peritonitis está relacionada al catéter. Solamente puede haber menos del 5% de los casos que esté relacionada a la inserción del catéter. O sea, coloqué catéter y antes de empezar a hacer los cambios, hizo peritonitis. ¿De acuerdo? La relaciono con el acto quirúrgico. Tengo que contar el total de peritonitis que me ocurrió y solamente el 5% tienen que ser de esa causa. ¿De acuerdo? Estas son las definiciones que a veces genera un poco de recordarlo, ¿no? Se curó. El líquido peritoneal vuelve a estar clarito, el paciente no tiene dolor, está perfecto. Refractaria. Le estoy dando los antibióticos y antes de los 5 días no persiste, no cura. Por eso digo que es refractaria. Le estoy dando antibióticos, sigue el líquido turbio a los 5 días. A los 5 días, entonces la defino como refractaria. Recurrente, antes de las 4 semanas que completó el tratamiento del primer episodio, aparece otra vez líquido turbio, pero con un diferente organismo. Esto es recurrente. Recaída es exactamente lo mismo antes de las 4 semanas, con el mismo organismo, con la misma bacteria, o si era cultivo negativo, otra vez cultivo negativo. ¿De acuerdo? Entonces estos dos conceptos pueden confundirse, recurrente y recaída. Recurrente es otra peritonitis, pero con un germen distinto. Recaída con el mismo o con cultivo negativo. Y repetidas es más de 4 semanas, o sea, pasó las 4 semanas del mes y vuelve a ser otra peritonitis. Vamos a ver si está asociada a catéter, si lo tuve que transferir a hemodiálisis, si lo tuve que internar o si se murió. Todo eso es lo que yo tengo que tener presente cuando estudio las peritonitis. ¿De acuerdo? Bien, cuando uno ve este punto, digamos, ¿qué es lo que tengo que monitorizar? Tengo que ver la tasa de peritonitis que el paciente tiene, el número de episodios por año, tiene que tener menos de 0.4, lo bajó porque antes era 0.5, y debo tener menos del 15% de los episodios cultivo negativo. Antes era el 20%, lo bajó ahora al 15%. O sea, va bajando las características que se requieren. Y agrega que el 80% de los pacientes debe estar libres de peritonitis por lo menos en un año. O sea, es un nuevo indicador. O sea, no solamente es que tengo que tener la tasa de peritonitis, sino que tengo que lograr que el 80% de los pacientes no tuvo peritonitis en el primer año. Y si la peritonitis la tuvo antes de los 6 meses, tiene más riesgo cardiovascular de muerte. ¿De acuerdo? Porque está inflamado. Por eso es que se pone este indicador. Tengan presente porque estos son nuevos detalles de medición. ¿De acuerdo? Bueno, la prevención, y este es todo un tema, ¿no? La prevención primaria, el tema de antibióticos profilácticos, esto está claro, la utilización, sobre todo cuando uno va a colocar el catéter, hay diversos medicamentos de antibióticos que se pueden utilizar, que han sido publicados ya hace 23 años, y la profilaxis sistémica ha tenido relación, pero bueno, no está claro si previene la infección en lugar del orificio de salida todavía, y la elección del antibiótico debe determinarse de acuerdo a cada institución. Bien, el tema, ¿se acuerdan que hablamos de la contaminación húmeda? Y acá la idea es bastante clara. Si hay líquido en la mano, el paciente se dio cuenta que estaba mojada la mano cuando se conectó,
o en el titanio, digamos, el conector, o en la línea de transferencia aparecen microgotitas, le voy a dar antibiótico. Si yo le doy antibiótico inmediatamente, reduzco la tasa de peritonitis, ¿no? Es el tratamiento que tengo que dar frente a la contaminación húmeda. Y esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Si está relacionado, si está el sistema cerrado, es una contaminación seca. Si está abierta y encima hay microgota, voy a tener entonces contaminación húmeda. Eso es lo que hace que tengamos claro cuándo utilizar el antibiótico y cuándo no. Bueno, y este tema que hablamos recién de los reentrenamientos, el programa de formación y supervisión, bueno, acá todos deben capacitar al paciente, no se sabe bien cuánto tiempo, porque eso depende de cada persona, y hay ciertas recomendaciones que dicen que hay que hacerlo regularmente. Y esto, fíjense lo que ha ocurrido, miren acá. Esto es lo que hacíamos. Varios centros europeos mostró que había que reentrenar 1, 3, 6, 12, 18, 24, 30 y 36 meses. Esto es, cada 6 meses había que reentrenar. Pero hicieron un trabajo aleatorio abierto y no mostró ninguna diferencia. O sea que todo lo que decíamos, reentrenelo cada 6 meses, no hay diferencia. Si lo entreno o no lo entreno al paciente. Fue como un shock, ¿no? Porque venimos diciendo hace 20 años hay que entrenarlo cada 6 meses y de golpe la guía ahora dice que la evidencia no mostró eso. Pero dice algo más importante aún. Un ensayo controlado en pacientes incidentes lo que hizo fue la inspección de la técnica de la educación oral y la atención habitual. Lo que hizo fue, cada 2 meses, utilizando la lista de verificación y sentándose en el conocimiento, no redujo el riesgo de peritonitis. O sea, el checklist que decíamos, ¿se acuerdan? Tampoco. Lo único que demostró es la inspección técnica, la inspección del riesgo de peritonitis en el hogar. Cuando se hace la visita domiciliaria y se ve el procedimiento en el hogar, ¿de acuerdo? Allí es que es realmente efectivo el reentrenamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Reentrenar sin que el paciente esté en su hogar, el paciente va a repetir como nosotros cuando vamos a rezar o cuando vamos a ver el cura. ¿Qué pecado tuviste? Le decimos 3 o 4, digamos, no decimos más, aquellos que son católicos para rezar un poquito. El paciente aprende de memoria lo que tiene que contestar y nos contesta lo que nosotros queremos escuchar. Entonces la única manera que sea efectivo el reentrenamiento es a través de la visita domiciliaria, y lo dice la guía ahora nueva. La guía te está diciendo la única evidencia real de efectividad de los reentrenamientos es viendo el cambio y viendo el cambio en el hogar. Te lo dice así de claro. El primer estudio que lo demuestra, ¿cierto? Bien. El otro tema que hablaba, perdón, acá, es el tema de los animalitos. Todos sabemos que no podemos tener animalito dentro del campo. Eso no hay duda. Y cuando aparecen gérmenes raros es porque estuvo el animalito adentro. Si te aparece una pastorela, pues está el gato metido dentro haciendo el cambio. Está haciendo el cambio con el dueño. Mire, yo en mi práctica profesional, no sé qué, por ahí no sé qué el doctor Casalco decía, yo tomé la conducta cuando veía situaciones de riesgo en el domicilio, de hacer el cambio en el baño. En el baño. ¿Por qué? Porque el baño era más simple de limpiar, en el sentido de limpiar la bacha, de ver que el baño esté higiénico cuando el paciente hacía el cambio, y más fácil de higienizar, porque eran pocas paredes, más chico. El paciente iba allí, hacía el cambio con una sillita, con técnica aérea, porque no podía poner la mesa, o sea, usa la técnica aérea, se lavaba claramente primero el grifo antes de conectarse, y luego hacía la conexión habitual con técnica aérea. Y disminuimos muchísimos los riesgos, porque es muy raro que el animalito se quede adentro, digamos, que esté en el baño, o que haya otro acompañante en el baño. Entonces, el baño nos dio resultados. Lo digo como una sugerencia, hay que ver si es factible que ustedes lo puedan aplicar. El otro tema es el hecho de contrarrestar la hipopotasemia, ¿no? La hipopotasemia está asociada a peritonitis. Acá la guía también es muy clara. Está asociada a peritonitis, pero cuando corregís el potasio, no corrige la peritonitis, o sea, volvés a tener peritonitis igual, digamos. O sea que no parece ser que es la caída de potasio el problema, sino la desnutrición. Ese es el problema básicamente que tiene el paciente, ¿no? Y el otro punto es que hay una asociación al utilizar cimetidina, o sea, que actúan sobre los receptores orrantidinas,
de H2 con la asociación de peritonitis entéricas. Esto realmente es interesante, yo no lo tenía presente, si bien hay que continuar viéndolo porque todavía es medio cuestionable, pero es un punto que les quiero que tengan de referencia cuando aparece una peritonitis entérica que no es multigermen, sino que es un solo germen. Pensar si el paciente no está tomando por su cuenta muchas veces antiácidos, ¿no? Entonces es sobre todo ranitidina serotonina, ¿de acuerdo? La prevención secundaria, bueno, todos sabemos de que se habla sobre este tema. Hay un trabajo importante que fue en la Cochrane, que utilizaba para prevenir la peritonitis fúngica darle fluconazol preventiva cuando el paciente tuvo una peritonitis o una infección previa. Pero la guía dice ahora que no todos los nefrólogos lo aplican de forma rutinaria y dice que este estudio tiene poca cantidad de casos, o sea que replantea la necesidad o no de continuar. Yo personalmente lo sigo utilizando. Entonces, en resumen, vamos a tener todos estos puntos: la profilaxis antibiótica en el reemplazo del catéter, en la contaminación húmeda, antes de colonoscopía, que esto es igual que la guía anterior, y antes de procedimientos ginecológicos, exactamente igual. Recuerden que acaba con peritoneo seco. El tema de la dieta, le dijimos hipocalemia y la histamina, los receptores lo comentamos. El tema de lo que sería antifúngico, verlo, y la técnica para los reentrenamientos. Esto es lo que hace hincapié la guía de la ISPD. Bueno, acá muy breve yo pongo el pensador, porque uno acá tiene que ver qué nos pasa en la unidad. ¿Cómo cultivo la diálisis peritoneal? ¿Cómo cultivo los líquidos de diálisis peritoneal? ¿Por qué hay tanta variedad de resultados? No es lo mismo lo que le pasa a Tacna que lo que le pasa a Arequipa, lo que le pasa a Piura. ¿Por qué hay tanta diferencia entre las localidades? Y la aparición de este concepto de resistencia bacteriana. Son cosas importantes a tener presente. Entonces, cuando uno ve los detalles, primero que todo hay que ver cómo obtuve la muestra, si estuvo realmente 6 horas o la conservó en la heladera hasta un día, cómo se concentra el material, porque normalmente tiene pocas bacterias, y cómo se hace la sensibilidad y cómo se informan las pruebas de identificación de gérmenes. Cuando uno mira, tiene que ver siempre cómo lo hace a este tema de concentrar el líquido peritoneal para obtener bacterias, si lo hace por el método de filtración, si lo hace por centrifugación, porque esto está sin duda y luego se trasvasa. Esto es fundamental para ver si voy a recuperar gérmenes y aumentar la capacidad de recupero que tenemos. Esto es muy breve, esto es un estudio que se hizo en Argentina de todos los centros de diálisis del país que mandaron para estandarizar el procedimiento de cultivo. Esto lo hizo la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Lanari. Fíjense que se manda 10 mililitros, una muestra que va directamente a frasco de hemocultivo, se toma 100 y se sedimenta. Este es el problema, que muchas centrífugas no vienen con el tubito de 50, entonces no lo pueden hacer. Y el conteo celular diferencial. Se centrifuga a 3.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos y se hacen estas coloraciones. El problema es que no todo el mundo tiene esto. No todo el mundo tiene la centrífuga, no todos hacen la concentración para obtener, por eso tienen tantos cultivos negativos. Y ahí es donde tienen que pedirlo en el hospital para que lo hagan. Bueno, ahora, cuando uno ve las diferencias que hay en los diversos centros de diálisis, tiene que ver el tamaño de la unidad, la proporción de pacientes tratados con diálisis peritoneal. Puede ser que si una unidad se llama una unidad que ha logrado tener buenos resultados, una unidad madura, cuando atendió por lo menos más de 500 pacientes en toda su historia, o tiene más de 50 pacientes por año. Antifúngicos profilácticos, la realización de pruebas de equilibrio peritoneal, el uso de las cicladoras son parte que influyen en esto. Rápido voy a pasar lo que es la resistencia, estas son las definiciones, pero quiero mostrarles un trabajo que siempre lo muestro porque me pareció muy interesante. Este es el trabajo de la doctora Rebeca Alatrista en Piura. Siempre le agradecemos que me permite pasar su diapositiva. Les cuento que ahora está haciendo una nueva actualización de estos datos, con cambios que también estamos participando del trabajo, y la verdad que agradecidos a poder contar con los nuevos datos que ya estamos analizándolos. No lo quise traer para que lo presente ella primero, que era mal, así que lo va a presentar Rebeca, pero sí es interesante lo que ellos hicieron. Ellos estudiaron 98 pacientes, vieron el total de peritonitis en un periodo de tiempo de casi 3 años, recuperaron el 72.4, tuvieron 84 muestras que recuperaron gérmenes, y el promedio, fíjense que había un grupo de pacientes que estaba más de 60 meses. ¿De acuerdo? O sea que un grupo de pacientes tenía más de 5 años.
Estas fueron sus tasas de peritonitis. Fíjense, 0,40, 0,38, 0,38, estaba muy bien, o sea, no había tantas peritonitis, realmente estaba bien. Pero cuando uno analiza lo que era el resultado, el outcome, se curaban 43 peritonitis, pero 33, o sea, el 42% era transferido. Tenían que transferirlo a hemodiálisis, no lo podían sostener en la técnica de diálisis peritoneal. Entonces uno se preguntaba, ¿por qué le pasa esto a Rebeca? Y cuando uno estudia, cuando ella hace el análisis, fíjense que eran gran negativos, la mayoría, acá se veían los gran negativos, teníamos una gran cantidad de pseudomonas, fíjense, y acá interviene mucho la contaminación húmeda y el jabón, cómo está el jabón en el baño, si se lava las manos, si se seca con papel o se seca con toalla, si la toalla está limpia, porque la pseudomona vive en la toalla, vive en el jabón. Entonces esto era un punto a recorrer y a trabajar. Y acá, en este último tema, cuando uno ve el estafilococo coagulasa negativo, nos encontramos que el estafilococo epidermidis era el más frecuente. Y ahí se planteaba cómo estaba el titanio, si se cambiaba el titanio, o si estaban con conector plástico, o si se cambiaban los conectores cada 6 meses de la línea de transferencia. Yo lo que a mí me pasa es que yo tengo un contrólogo muy básico. Agarro y me fijo en las compras del hospital en el año. Si un hospital tiene 100 pacientes, tiene que por lo menos tener 200 líneas de transferencia en el año. Tiene que cambiar cada 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo a las coordinadoras, miren, si yo 200, considerando 2 meses que la enfermera en jefe está de vacaciones o no puede estar, tengo 10 meses de trabajo, tengo 20 líneas de transferencia por mes que cambiar, si tengo 100 pacientes. Si yo voy a la unidad y no se cambiaron, veo que no hay trabajo de línea de transferencia, no se está cambiando, ¿me entienden? Así es simple, o sea, uno se da cuenta de que muchas veces, y no es porque la enfermera se olvide, el paciente le dio el turno, no vino, entonces al otro mes que había que hacerlo hay que reprogramarlo y tampoco puede venir. O sea, muchos de esos factores, no es que el equipo se equivoque, a veces no es eso, a veces también depende del paciente lo que está ocurriendo. Y esto es lo más importante que Rebeca mostró. Ahora vamos a ver la guía de la ISPD, pero la guía de la ISPD dice que uno puede dar cefalosporinas de primera, acá está cefalotina, y ceftazidima como tratamiento empírico. Pero fíjense lo que le pasaba y que le pasa actualmente a Rebeca. Si ella da el tratamiento empírico que sugiere el programa o la guía de la ISPD, se encuentra que, fíjense acá, la mayoría es resistente a la cefalotina. Y si vemos acá ceftazidima, el 33 nomás es sensible, mientras que casi el 66 está entre resistente y moderadamente sensible. O sea, ella no puede usar el protocolo de la ISPD. No puede. No puede porque tiene resistencia bacteriana. Entonces, esto fue interesante el análisis. Fíjense, ella misma lo concluye y dice que si utilizaban la opción de la ISPD, el 70% de sus peritonitis no podría haber sido tratada adecuadamente. ¡Chan! Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué dice la guía de la ISPD? La guía de la ISPD, ¿cómo lo plantea al tema? Fíjense lo que dice la guía. Basado en la historia de la sensibilidad del centro de los pacientes. Quiere decir que si uno ahora le preguntamos aquí en la unidad o cualquier unidad, le podemos decir, ¿tiene todos los antibiogramas? ¿Ha hecho el cálculo de cómo va la resistencia o la sensibilidad del estafilococo, del coagulasa negativo, del aureus, de la Escherichia coli? Porque está diciendo eso la ISPD, está diciendo bien, usted no puede usar esta guía si no está basada en la sensibilidad de su propia unidad. ¿De acuerdo? Entonces, tengan presente que tienen que tener ese dato y, por supuesto, que si ese dato les coincide, van a poder utilizar en un gran positivo la primera generación cefalosporina banco, si gran negativo van a utilizar la cefalosporina de tercera o un aminoglucósido, y ahora también se pone el cefipine, sí, como cefalosporina de cuarta generación, como sola dosis. ¿De acuerdo? Eso serían como la novedad para contarlo de la guía. Siempre tener presente las compatibilidades. Recuerden, sobre todo el equipo de enfermería, que la aminoglucosa no puede colocarse con penicilinas. Y este tema, si ustedes van a dar la bolsa con antibióticos al paciente para que se lleve a la casa porque no se puede internar,
Fíjense que la vancomicina, ¿lo ven acá? La vancomicina en dextrosa, perfecto, puedo estable darle 28 días. O sea que si decido utilizar banco, le puedo dar las 3 bolsas para que se las lleve a la casa, que las guarde en la heladera y usarlas porque es estable la vancomicina. ¿De acuerdo? O sea, es importante si está entrenado el paciente en cuidado de la bolsa y usted le pone la bolsa desde acá. Es un tema importante para que el paciente cumpla el tratamiento antibiótico de manera adecuada. Cuando veo la cefazolina, aquí ven, es 8 días. ¿De acuerdo? 8 días de estabilidad. Pero en el caso de refrigerado, si lo pongo bajo refrigerado, puede llegar a 14 días. ¿De acuerdo? O sea que tengo que ver claramente. Ah, no, este es 8 días, perdón, acá 14 días, acá la cefalotina en dextrosa, 14, dije bien, refrigerado. O sea, si no la refrigero 8 días, si la refrigero 14 días. O sea que si voy, yo estoy en tiempo, ¿no? Estoy en tiempo, perfecto. Entonces, esto es, tenganlo presente, está en la guía para que lo puedan ver. Esto es importante para enfermería, tener presente estos días para poder llevar la bolsa a la casa. Esto tiene que tener una tablita escrita pegada en la pared, para no olvidarse. Bien, en APD es todo un problema. En APD no podemos hacer lo mismo, digamos, no podemos usar las mismas dosis. A veces hay que poner el doble de dosis. Por eso se sugiere hacerlo en el tiempo en el que el paciente está sin ciclo, ¿de acuerdo? En el periodo largo, ¿no? Eso es importante. Por lo tanto, ideal utilizar en paradas largas para que no haya dificultades, en permanencia larga, para manejar en forma adecuada. Solamente para que presten atención a esto. Si yo tengo un estafilococo, fíjense acá los días, 14 días, ¿de acuerdo? Pero ¿qué me dice? Si no mejora clínicamente en 5 días, con antibiótico apropiado, sacar el catéter. ¿De acuerdo? Sacar el catéter. 5 días. ¿No anda bien? Sacar el catéter. Duro, ¿no? Porque a veces esperamos un poquito más. Pero bueno, hay que cuidar al paciente por sobre todo. Lo mismo nos ocurre con los gram negativos. Total, no se olviden, 21 días. Muchas veces pasa que como el paciente tiene cultivo negativo, no recupere germen, lo trato 14 días. Pero yo no sé si es un gram negativo. Entonces el cultivo negativo debe ser tratado 21 días porque tengo que cubrir gram negativo. Esto es un error común. Trato el cultivo negativo con 14 días. Si yo no tengo germen, tengo que pensar que puede haber un gram negativo. Tengo que completar 21 días de tratamiento. Para que lo recuerden y lo tengan presente. Bien, aquí vemos cuando es polibacteriana. Bueno, por supuesto que también es 21 días. Pero tengan presente que si no mejora, bueno, ahí tienen que ver realmente retirar el catéter también. Y se continúa los 21 días con antibiótico igual. No es que saque el catéter y no continúa, sino que continúo también 21 días hasta completar el tratamiento. Con respecto a los hongos, acá no hay duda. Fíjense lo que habla, ¿no? Acá habla básicamente de los hongos. El tema es que si no tengo un buen micólogo, en la cándida se ve claramente en el microscopio óptico en el frotis. En el frotis ya veo. Pero esto requiere un cultivo prolongado para recuperarlo y no todos tienen cultivo para hongo. Entonces, a veces no veo cándida y sigo con el líquido turbio que no recupero y pienso que es algún germen, pero estoy con alguno de estos dos, ¿no? Y ahí hay que ver claramente qué tipo de antibiótico, porque fíjense, siempre está ahí la anfotericina B, que todo el mundo tiene, es fuerte, es complicada de usar, pero bueno, por lo menos tenemos la anfotericina y el fluconazol a mano para la cándida, es una buena herramienta. Rápidamente, si es refractaria, no respondió, 5 días, saco el catéter, ¿de acuerdo? No dudo de eso, me quedo tranquilo con ese tema. En el caso de la repetitiva, fíjense que toda evidencia 1C, son acuerdos, ¿de acuerdo? Ahí lo que voy a ver, lo mismo, ¿no? Yo puedo ver si el paciente no baja la cantidad de glóbulos blancos que tiene el conteo, sube o los mantiene, puedo tomar entonces la decisión de que haya una infección del túnel concomitante, estudiarlo, y si no mejora, también tengo que empezar el recambio del catéter. Entonces, para concluir, la unificación de definiciones es fundamental, porque si definimos distinto, hablamos cualquier cosa. Entonces, es importante tener claras las definiciones. La peritonitis sigue siendo un desafío. La evidencia en general de toda la guía es baja, son todas 1C, 1D, es baja, y el aumento de la resistencia a los antibióticos y la necesidad de extraer catéter es un grave problema y que está relacionado básicamente
a que no estamos haciendo un correcto estudio de la bacteriología y el estudio de la sensibilidad de los gérmenes. Eso sería la conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. No sé si hay preguntas de parte del público. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, felicitarlo por las brillantes exposiciones. Es cierto, la mayoría de las peritonitis, creo, a nivel mundial, tienen muchos cultivos negativos, y a veces para nosotros es el problema del tiempo y del tratamiento. De igual manera, las nuevas guías se menciona de que el tratamiento profiláctico, que esto siempre al menos se ha dado, pero ahora también creo que se asocia el hecho de la preparación del paciente en cuanto a lo que se refiere al intestino. El intestino grueso limpio, o sea, todo el intestino limpio. Se habla inclusive del uso de enemas evacuantes o de antibióticos de luz, con la finalidad de disminuir este problema, dado de que los pacientes que generalmente van ingresando a diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, son pacientes comprometidos, inmunodeprimidos. Muchas veces tenemos los pacientes con una albúmina baja, con una pared, llamemos así, intestinal, una mucosa casi débil, donde la translocación bacteriana puede ser fácilmente vencida y ingresar a la cavidad abdominal. El hecho de la preparación del paciente sigue considerándose de esa manera. Sí, doctor, tal cual. O sea, el paciente prequirúrgico debe tener una serie de cuidados, desde tener presente, como bien dijo, el tema del enema evacuante, el tema de la higiene previamente el baño en cama antes de la cirugía, y detalles que están básicamente estructurados y que se siguen cumpliendo, digamos, ¿no? El tema del antibiótico profilaxis totalmente clara. Toda la cuestión periquirúrgica, cuando se cumplen esos pasos, le puedo asegurar que va bien. Normalmente lo que ocurre es que se olvidan algún paso, o se olvidaron. Me acuerdo un caso, el paciente fue a la cirugía con una retención vesical, por ejemplo, ¿no? Detalles que terminan perjudicando la colocación del implante, digamos, ¿no? Por eso es importante que la enfermera del programa se encargue del cuidado periquirúrgico, porque muchas veces se hace cargo la enfermera del piso o de la hospitalización y no está entrenada en cómo tiene que ir el paciente adecuado, encima si tiene pelo o no, cómo va a comportarse para el cuidado en ese aspecto, ¿no? A dónde va a colocarse el catéter, si el paciente tiene un abdomen globuloso o no, en el largor que tiene que tener el catéter de acuerdo a eso. A veces nos ocurre, ahora estamos con problemas de catéter en el Perú, pero uno de los temas es el largo del catéter, si la persona es grandota o tiene un obeso que tiene un abdomen globuloso, conviene tener un catéter más largo para que realmente la punta llegue al fondo correctamente, si no va a quedar en otra posición y tiene más riesgo de migración. No hay diferencias con el tema si el catéter es coil o recto con respecto a si un catéter es mejor que otro o no. Sí se sabe que el catéter es mejor cuando tiene por lo menos un CAF ideal 2 que no cuando no tiene CAF. O sea, el tema del CAF es un factor que interviene mucho. También es importante en el momento del acto quirúrgico embeber adecuadamente el catéter, colocarlo en el sentido de la torsión natural que tiene el catéter y no usarlo. Algunos antes venían con la niñita, ahora a veces no viene con la niña, entonces uno debe ponerlo sobre la mesa para ver realmente cómo está la posición. Todos estos detalles son los que terminan generando que el orificio de salida, cuando se va a hacer la salida del orificio, si no está correctamente hecho, también genera la posibilidad de que haya infección en el orificio de salida, o si no está correctamente puesto el CAF, permite la extrusión del CAF, o que no cierra adecuadamente, favorece la infección o la contaminación de ese CAF con el PAM, con el biofilm, que luego termina perdiendo el catéter o teniendo peritonitis con recaída. Todos esos puntos siguen igual, digamos. Siguen igual. No cambió en eso la guía. No sé si alguno tiene otra pregunta. ¿Sí? Allí.
No sé quién tiene. Sí, yo lo escucho. Me queda una duda respecto al... me quedó una duda, doctor, sobre el tema que tocó sobre el retiro de catéter después de 5 días de tratamiento, ¿no? Claro, si yo empecé el tratamiento y el líquido sigue turbio, le hago el conteo celular y no viene bajando habitualmente, el líquido empieza a bajar, el conteo. Si el conteo está igual, puedo esperar un día más, pero si subió o no baja, repito el conteo y si es un no respondedor, y ahí lo más probable es que tenga que cambiar el catéter. Eso se aplica para, digamos, una peritonitis, un primer episodio de peritonitis, para una recurrente. En general para las recaídas y Para las recaídas. recidivas vas a usar eso. Al primer episodio podés esperarlo, pero si vos en 7 días seguís con líquido turbio, ese peritoneo termina perdido. Claro, porque usualmente lo que hacemos es empezar un esquema cuando hay cultivo negativo, ¿no? Empezamos un esquema, de repente el paciente no vemos mejoría, cambiamos, damos otro esquema, y ahí entre eso... Hacer una prueba terapéutica. Entonces, te fijas 5 días, hiciste un esquema porque no tenés cultivo, hiciste un esquema empírico. Al 5.º día decís, bajó un poquito o bajó casi nada, pero está en bajada. Y si sube, ya sabes que no respondió, ¿de acuerdo? Ahí tenés una posibilidad de hacer una prueba terapéutica. Y el cambio del esquema terapéutico, el tema es que si no empezaste con fluconazol antes, tenés que empezar con fluconazol ahí, porque vos no sabés si estás en un hongo, o sea, porque no tenés Carmen. Y ahí podés extenderte 2 días o 3, pero si el líquido sigue turbio, te sugiero que no continúes, porque le vas a dar más chance al paciente, dejándolo descansar, recuperándolo y tal vez en 6 meses volver a peritoneal, que no dejar más tiempo la toxina sin responder y que termine dañado totalmente el peritoneal, que lo pierdas porque después tenés fibrina. ¿Me entendés? Eso es lo que te dice la guía en general, pero también te lo dice la práctica, en mi práctica. Yo 5 o 6 días si veía que no bajaba, yo salvaba al paciente. Otra cosa es cuando no tenés otra opción, no puedes ir a EMO, por ejemplo, no tienes acceso, bueno, no te queda otra, lo vas a seguir sosteniendo como puedes. Ahora tuve una consulta de Tumbes, un paciente que tiene cirrosis y que está en diálisis peritoneal, entonces produce líquido acítico por su enfermedad de base, más la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal está indicada en estos casos, está indicada, justamente es una de las indicaciones, pero es más frecuente la peritonitis espontánea, también este grupo de pacientes. Y la verdad es que ya lleva 20 días con líquido turbio. Entonces me llaman al nefrólogo y me dicen, Gustavo, ¿qué hacemos? Digo, la verdad es que teníamos que haberlo sacado hace 7 días. O sea que tampoco podemos mandarlo a EMO por la inestabilidad hemodinámica. Bueno, esta semana estaba viendo si se retiraba el capítulo o no, porque en realidad el líquido turbio, cuando lo analizamos, el contenido de glucosa, aparecen bacterias, pues si no, podría ser solamente líquido acítico, digamos, pero aparece turbio, no aparece kilomicrones, y realmente está con contaminación bacteriana. ¿De acuerdo? Ahí uno podría hacer un cultivo y se comportaría como en la orina, cuando uno tiene aleo de 10.5, que dice que lo va a tratar, lo va a tomar como una infección urinaria, uno podría hacer lo mismo en este caso en particular, porque no tenés otra opción. Pero bueno, este paciente va a sacar catéter, no hay manera ya, no sé cómo va a vivir, porque el líquido sigue puro y sigue mal. Lo que quiero decirte es que a veces la decisión clínica la tenés que tomar en común con la familia, con otros colegas, a ver qué hacer cuando no tenés otra opción. Si tenés otra opción, cuidar la membrana y al paciente, ¿no? Porque al paciente va a tener posibilidad de recuperar su membrana si le das tiempo de 6 meses, puede ser hasta un año.